Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, de acuerdo al lugar geográfico donde estén localizados. Es un placer, es un gusto el poder estar otra vez nuevamente con ustedes, que para mí personalmente son mi familia virtual. Hoy en día les quiero hablar de un tópico que es el requerimiento primero y más importante para poder seguir a Dios y a Jesucristo. Y eso es la obediencia. Sin obediencia no hay Dios, sin obediencia no hay Jesucristo y el Espíritu Santo no va a estar contento. Por lo tanto, hoy voy a usar Génesis 12. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Génesis 12, que allí está lo que se llama el llamado de Abraham. Y el mensaje de hoy se llama el poder de la obediencia. Vamos entonces, como dijo mi abuelito, no darle más vuelta al asunto e ir directamente al mensaje. Del capítulo 1 al capítulo 11, el libro de Génesis ha tratado sobre la historia de toda la humanidad. Pero a partir del capítulo 12, la historia se enfoca en una familia en particular, y en la familia de Abraham. Abraham era originario de una ciudad que se llama Ur. Nunca había escuchado un nombre tan pequeño por una ciudad. Es U-R, U-R, que era una ciudad de los caldeos. Hoy sería una región que está cerca de Kuwait. Él no era judío, sino un gentil. Pero luego se asentaron Abraham con su padre en Harán, él, su padre y un hermano. Y fue allí donde Dios lo llamó. En Génesis 12, 1, 3, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora yo me pongo a pensar, ¿te gustaría a ti que mañana viniera Dios y te dijera, bueno, sal a la calle solamente con una valijita, con un poquito de ropa, párate enfrente a tu casa y de ahí yo te voy a decir a dónde te voy a mandar, pero tú vas a dejar todo, vas a dejar tu casa, tus amigos, todo? Y yo me pongo a pensar, ¿seríamos nosotros capaces de hacer algo así? La verdad que no es nada fácil. Yo te mostraré. Fíjense en que ni siquiera le dijo vete y yo te voy a decir que vayas a tal ciudad, sino que quédate ahí parado, que yo después te voy a decir a dónde te voy a mandar. Hay que tener mucha obediencia para hacer algo así. Y por eso este mensaje es acerca de la obediencia y para ver si nosotros, tú y yo, podemos recordar un poquito más qué es lo que realmente alegra el corazón de Dios y qué es realmente lo que nos condiciona a nosotros para poder seguir a Dios, que es la obediencia. Dice Dios: haré de ti, Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición para muchos. Y dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, yo maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora ustedes se imaginan el hombre parado afuera con una valijita esperando que Dios le diga a dónde tiene que ir, y todavía arriba de su hombre de 75 años, Dios le dice que va a ser el padre o el ascendiente de toda la familia y ni siquiera tiene un hijo. La verdad que para estar en los zapatos de Abraham hay que tener mucha obediencia.
y que esto me sirva a mí primero y después a ti, para entender que sin obediencia no hay Dios, no hay Jesucristo. El texto hebreo usa una expresión muy particular, la geleja, que en español es traducido como vete, pero literalmente se puede leer también como vete de ti mismo. Y en cierta forma, cuando Dios le dijo a Abraham, vete, no solamente se refería a lo material, a lo tangible, a lo que se ve como la casa, como los familiares, sino que también era vete de ti mismo. En otra palabra, trata de dejar atrás un hombre viejo y haz y conviértete en un hombre nuevo. Vete de ti mismo y conviértete en el nuevo hombre de obediencia que yo quiero usar. Es como que si Dios le estuviera diciendo que debía irse de todo lo que era conocido y familiar hasta ese momento, pero también Dios le dice a él, como Dios nos dice a nosotros hoy día, vete de ti mismo. Y como dice Colosenses 2:20, crucifícate con Cristo y vete de tu cuerpo natural y carnal y transfórmate en un cuerpo espiritual. Si fuera Dios hablándome a mí, ¿de qué o de dónde tengo que irme? De acuerdo a la historia de Abraham. Bueno, yo tendría que irme de mi tierra, de mi parentela, de la casa de mis padres, de lo que he estado haciendo por tanto tiempo y me siento cómodo. Pero más importante, debo irme de mi identidad natural y carnal y comenzar a ser un hombre nuevo que obedece fielmente a Dios. Abraham debía desligarse y apartarse de todo lo que le era familiar y lo hacía estar cómodo hasta ese momento. Según la tradición judía, el padre de Abraham era un seguidor de ídolos paganos. Ahora fíjense en aquí, el alma, el corazón y la mente de Dios. Dios necesita un hombre para comenzar una nueva generación, una nueva raza humana, una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y habiendo tanta gente entre los judíos que podían haber sido elegidos, fue por allá lejos a buscar un hombre que en su casa, su padre, y me imagino que familiares, se dedicaban a alabar a ídolos paganos. Y de allí Dios lo sacó a Abraham y lo hizo el padre de todos nosotros. Fíjense en los planes y las cosas que Dios hace que nosotros nunca vamos a entender. Pero eso nos da una esperanza que por mal que nosotros hagamos, que por peor que sea nuestra condición de educación, de estatus social, de problemas familiares, de todo lo que ustedes quieran pensar, aún así Dios nos puede elegir y sacarnos de esos hoyos y convertirnos en alguien que Él puede usar como un diamante. Ese es Dios. Según la tradición judía, el padre, lo vuelvo a repetir, era seguidor de ídolos paganos, y eso es importante. Lo cual concuerda con lo que está escrito en Josué. En Josué 24:2, Josué le dijo a su pueblo, al otro, así dice el Señor,
Al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, como por ejemplo Taré, que era el nombre del padre de Abraham, y también Nacor, quien servían a dioses paganos. Es decir, Josué le quiere volver a enfatizar a todo el pueblo que han salido del otro lado del río, de un lugar lleno de ídolos paganos, alguien que va a ser el nuevo padre del que una nación gigante de cristianos con el tiempo va a nacer. Abraham debían dejar atrás la idolatría y todo lo que era familiar. Esto estaba claro. Pero algo que seguramente Abraham se preguntó fue: ¿a dónde debo de ir? Eso no lo sabía, pues Dios nunca se lo reveló hasta que llegó el momento. Todo lo que sabía es que iría a un lugar que el Señor le iba a mostrar. Ahora, ¿qué te parece a ti si mañana Dios nos dice: tienes que irte, tienes que estar preparado, pero yo no te voy a decir a dónde vas hasta que yo decida a dónde tenés que ir a cumplir mi misión? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? La verdad que no muy cómodo. Y la verdad que para seguir ese llamado de Dios hay que tener algo que se llama obediencia, obediencia, obediencia. Y por eso es que como cristiano podemos hacer millones de cosas, pero si no hay obediencia, no hay nada. Muchas veces el Señor trabaja así con nosotros, nos pide que demos un paso, pero no nos revela más que esa tarea. Y esa tarea se llama obedecer. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho: tienes que hacer esto o tienes que dar ese paso? Pero lo único que tú necesitas poner en todo ese mandato es obediencia. Porque si Dios te dice tienes que dar ese paso y no lo das, quiere decir que estás desobedeciendo. Y sin obediencia, Dios no va a ir muy lejos contigo y tú no vas a ir muy lejos con Dios. Dios hace todo esto a propósito para que aprendamos cada día más y más y más a confiar en Él y no en los planes nuestros. Recuerden aquello que dice: confía en Dios con todo tu corazón y no confíes en tus propios pensamientos. Y eso es lo que Dios quiere al final y al cabo. El resultado de ser obediente siempre, créanmelo, a mí y a la Biblia, termina con una bendición. A veces la bendición puede ser material, como la mayoría de la gente siempre espera, pero vamos a acordarnos que una bendición espiritual vale 300 veces más que todas las bendiciones materiales que nos pueden dar. Es el alma, el espíritu, el corazón, lo que nos trae la paz interior. Y no hay una gema, no hay una piedra preciosa más bella y más codiciada que la paz interior. Es triste, como muchas veces lo he visto, ver a gente que tiene mansiones y yates y millones de dólares y no tienen un gramo de paz interior. Pero sin embargo, obedecer a Dios nos va a llenar de paz interior. Ahora les voy a hablar de la promesa. Dios le prometió varias cosas a Abraham si él obedecía y dejaba todo
para seguirlo a él. Y eso está en Génesis 12, 1, 3. Y le dijo, haré de ti una nación grande, y él ni siquiera tenía un hijo. Él le dijo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, no lo bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham escuchó todo esto porque ese era el deseo de Dios y se habrá preguntado, pero ¿estará Dios seguro que soy yo la persona que quiere utilizar? Vengo de una familia donde practican idolatría a otros dioses paganos. Vengo de un lugar donde realmente yo no merezco que tú hagas eso conmigo. Pero Abraham tiene algo maravilloso. Él no se puso a pensar en su ego. Es decir, su ego le decía a él que él no se merecía absolutamente nada de todo esto. Pero él simplemente mantuvo los ojos en Dios y en la obediencia de Dios. Y yo quiero recordarles a ustedes, como ustedes lo saben, que muchas veces leemos la Biblia y muchas veces encontramos versos en la Biblia donde nos habla directamente de algún problema o de alguna cosita que hay en nuestra vida. Y sin embargo, no obedecemos lo que es la palabra de Dios que en ese momento nos está hablando directamente a nosotros. Y a veces después nos quejamos de que Dios no nos da absolutamente nada de lo que pedimos y que dicen cosas en la Biblia que realmente no se hacen realidad. No es la Biblia, no es Dios, somos nosotros que no obedecemos. Aunque Dios apartó a Abraham y su descendencia de entre todas las familias del mundo, lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final y al cabo. Similarmente, asimismo, Dios te puede apartar a ti de todo aquello que te hace sentir cómodo para que vayas a algún lugar que Él te va a decir para que tú seas bendición para otro, para otra o para otros. Y te va a decir, tú sos la luz y la sal, y tú vas a bendecir a otros sin aún saber a dónde vas, porque yo cuando llegue el momento te lo voy a decir. Y tu respuesta en el corazón va a ser, sí, Señor, yo voy a obedecer. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hizo Abraham? Respondió al llamado de Dios en Génesis 12:4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y se llevó a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Se fue con él. Y Abraham tenía, y escuchen bien, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. 75 años y tenía la promesa que iba a tener tantos descendientes como estrellas hubieran en el cielo. Era realmente para reírse, era como una broma. Sin embargo, Abraham siguió derechito lo que le dijo Dios por su obediencia. Abraham dejó todo para comenzar de vuelta. A veces pensamos que es muy difícil entregar
todo por algo que quizás no sabemos y quizás pudiera terminar en nada. Pero cuando Dios nos pide que le entreguemos todo, es porque Él nos dará algo mejor. Cuando Dios te dice muévete, cuando Dios te dice vete, cuando Dios te dice ve a aquel lugar, sigue las palabras de Dios, obedece, porque donde quiera que vayas te espera algo mejor, como le sucedió a Abraham. El primer hebreo. Entonces en Josué 24:3 dice: entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A los 75 años recién empezó a caminar con Dios y llegó a tener un hijo y llegó a ser el padre de tantos como las estrellas estaban en el cielo. Abraham fue el primer hebreo y el primero que cruzó el río. A lo largo de la Biblia es muy significativa la idea de cruzar el río. Representa dejar una forma de vida para entrar a una vida nueva, o como nosotros decimos, nacidos de nuevo, o como los americanos dicen, born again. Lo primero que hizo al cruzar el río es que dejó al viejo Abraham y tomó al nuevo Abraham. El cruzar el río significa para nosotros algo similar. Aunque sea una metáfora y no haya un río con agua realmente delante de nosotros, cuando damos el paso de obedecer a Dios en las cosas que Él nos manda, es como que pasamos un río. Y el viejo hombre que tenía miedo de obedecerle a Dios ahora cruza al otro lado como un nuevo hombre que está dispuesto, hombre o mujer, que están dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos diga. Entonces tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham no solamente fue con su esposa Sara, sino también con su sobrino. Abraham no tenía hijos, y esto es importante. Y el padre de Lot, Harán, había muerto. Por lo tanto, como él no tenía hijo y Sara no tenían hijo, adoptaron a Lot como un sobrino que al final era como tener un hijo. Esta es la tierra, alguien dijo. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero al entrar en Canaán apareció la voz de Dios y le reveló que la tierra en donde estaba parado era la famosa tierra prometida. En Génesis 12 del 6 al 7 dice: y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar a Dios que se le había aparecido. Siquem está localizada juntamente en el centro de la tierra prometida. Por eso tanto valor tiene ese altar que Abraham hizo. Este es el mismo lugar donde los israelitas, descendientes de Abraham,
Luego van a confirmar el pacto con Dios, luego de haber conquistado la tierra prometida. En Deuteronomio 11, 29, 32 dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y en el 31 dice: porque irás a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios los dará, y la tomarás y habitarás en ella, y tendrás cuidado de cumplir todos tus estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. Dios le dice a Abraham, y estos estatutos y decretos son los de Abraham, los de Dios, perdón. Promesa doble. En Siquem, Dios amplió la promesa a Abraham. En Génesis 12, 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham allí edificó otro altar al que había hecho anteriormente. El edificar altares realmente era un símbolo de expresar una tremenda gratitud hacia las acciones y el corazón de Dios. Seguramente Abraham se preguntaba cómo sería posible eso de la descendencia cuando no tenía hijo y ya tenía 75 años. Por otro lado, en ese entonces la tierra les pertenecía a los cananeos, y como un extranjero que él era, a él no se le daba la oportunidad de poder comprar ni siquiera 5 metros de tierra. Se necesitaba realmente un milagro, pensó Abraham, para que esta promesa se pueda cumplir. Yo creo que tú y yo hubiéramos pensado lo mismo. Siquem es un valle, pero luego de oír la promesa, Abraham subió a un monte, a una colina que estaba cercana, probablemente para apreciar la tierra que Dios les ofrecía. Quiere decir que Abraham no podía comprar ni 20 metros de tierra en ese lugar, lo que hacía que Abraham empezara a maquinar, como digo yo, a pensar cómo puede ser posible que esta sea la tierra que me van a dar cuando ni siquiera puedo comprar 5 metros de tierra. Pero sin embargo subió una colina a mirar esa tierra maravillosa que le habían prometido, porque en el fondo la obediencia de Abraham hizo que su fe fuera una fe gigante, y se subió a la colina a mirar esa tierra que a él le habían prometido, sin dudar un segundo que un día esa tierra iba a ser de él. Yo y tú tenemos mucho que aprender de lo que hizo Abraham subiéndose a la colina. Cuando pedimos, cuando esperamos, sobre todo cuando esperamos en Dios algo, vamos nosotros a imaginarnos, a idealizar, a convencernos, a estar seguro que lo que a Dios le pedimos de acuerdo a sus mandatos será dado. Hubieron 2 agricultores que tenían 2 fincas o 2 chacras, como le quieran llamar, que estaban en una dificultad muy grande porque la lluvia no caía y la seca era impresionante. Y los 2 eran cristianos y los 2 se pusieron de rodilla
a orar y a pedirle a Dios que lloviera para poder plantar semillas y tener una cosecha mañana. Cuando terminaron, uno de ellos se fue para la casa a descansar, a comer y quizás a hacer una siesta. Y el otro se fue al campo a empezar a abrir surcos en la tierra para empezar a poner semillas. ¿Entienden lo que le quiero decir? El uno estuvo totalmente convencido que Dios le iba a contestar y por lo tanto él iba a usar su obediencia para mostrar su fe, mientras que el otro pidió, habló, pero en el fondo no creyó ni fue obediente. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta historia maravillosa en nuestras vidas? Así como Abraham lo hizo cuando Dios nos dice que hagamos esto o aquello, o que vayamos aquí o que vayamos allá, solamente exponiendo nuestra dependencia y obediencia sin dudar, sin confusión, entonces podremos conseguir la recompensa y la paz preciosa que Abraham consiguió. Si Dios me dice, vete, le pediré al Espíritu Santo que me ayude a ir donde Dios me dice que vaya. Y esto es muy importante. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer muchas de las cosas que Dios nos pide que hagamos, cualquiera sea la tarea, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio intelecto, en nuestros propios músculos, en nuestra propia inteligencia? Nunca, nunca, nunca. Solamente pidiéndole la ayuda y el amor y la guía al Espíritu Santo es que nosotros podemos traspasar todos los inconvenientes que hay en el camino que Dios nos dijo que tenemos que recordar. Así que recuerden, cuando Dios te pida o me pida a mí algo que nos parece imposible, sí, es imposible si nosotros lo queremos hacer en nuestra propia carne, en nuestro propio intelecto. Pero no es imposible si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé fuerza y que nos lleve para adelante. Quizás este mensaje nos ayude un poquito a recordar a ti y a mí que hay algo sobre todos los deseos de Dios que nos llevará a glorificar a Dios y encontrar la paz que, como Pablo dijo, sobrepasa todo entendimiento humano. Y eso se llama obediencia. Hermanos y hermanas, espero que en el nombre de Jesucristo algunas de estas palabras humildes que este humilde siervo de Dios ha dicho queden en sus corazones y que quizás alguna de ellas los ayude a meditar, a pensar, a recapacitar y a recordar nuevamente la más importante de toda o de todos los requerimientos para poder seguir a Dios, seguir a Jesucristo y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y eso se llama obediencia.